Y hablando de recorridos o de trayectos, a nadie se puede hacer el distraído sobre lo que tiene que ver una de las problemáticas tal vez más sensibles que atraviesa justamente la ciudad en materia vial y que hace a justamente el corredor vial de la Ruta 226, de la cual mucho se habló, mucho se comprometió, en su momento incluso con frustraciones en el sentido de anuncios políticos, de obras que finalmente no se hicieron, y que en el mientras tanto seguimos sumando víctimas, ¿no? Víctimas fatales. Y frente a eso, la noticia de último momento, que tiene que ver con que justamente desde una de las organizaciones que tanto hizo y hace en materia de concientización de seguridad vial, dio a conocer acerca de lo que está pasando o lo que va a pasar en materia de proyectos de gobierno. Recordamos la Ruta 226, Ruta Nacional, y en este caso Vialidad. Lo que está proponiendo es una licitación. Se ha conocido recientemente la audiencia pública a tal fin, que no es vinculante, por supuesto, pero bueno, que tiene que ver con las obras proyectadas justamente para algún privado interesado en estos corredores viales. Y frente a eso, lo que se conoce a través de, reitero, de la ONG, tiene que ver con que Tandil no está contemplado en absoluto dentro de lo que tienen con las obras en cuestión que podrían realizarse. Estamos en comunicación y le pido disculpas primero por llamarlo así medio de las apuradas, pero también queríamos tener su palabra y después por el largo preámbulo que hice frente a esta situación. Hernán Mancilla, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes y gracias por la comunicación. No, muy gentil vos, como siempre. Hernán, bueno, contanos un poquito acerca de lo que, bueno, la gente sabrá, pero un poco hacer una reseña de lo que ustedes vienen trabajando en ese sentido, de lo que tiene puntualmente en lo que tiene con la Ruta 226, lo que ustedes incluso hasta entregaron como propuesta, de la cual también, aclaro, no han recibido ninguna respuesta a tal fin como alternativa, y en lo que tiene que ver con esto que ustedes se enteraron ahora acerca de esta iniciativa o que hace el Gobierno Nacional de Vialidad sobre las obras proyectadas para el corredor vial, que entiendo, vos corregime si me equivoco, que estaría contemplando solamente apenas unos pocos kilómetros desde lo que tiene que ver con Balcarce en la Palefú. Claro, mirá, nosotros desde el año 2020 venimos haciendo visible toda la problemática de la ruta, pintando obviamente las estrellas de las víctimas fatales, y en el 2022, a principios del 2022, con más de 20 instituciones de la ciudad y barrios, hicimos una presentación en Vialidad Nacional pidiendo obras urgentes de semaforización. A raíz de esa presentación, a fines de marzo se dio la primera reunión con funcionarios de Vialidad y corredores viales que se realizó en la UNICEN, y en la cual participaron distintos concejales del municipio, funcionarios del municipio, y bueno, ahí se planteó la problemática, se barajaron distintas cuestiones, y después fuimos convocados por Vialidad Nacional a una segunda reunión, que fue en junio del 2022, donde se hicieron presentes dos ingenieros, uno de los cuales era especialista en este tipo de problemáticas, recorrieron la zona, y bueno, de esa reunión se resolvió la semaforización, que bueno, fue anunciada en ese momento, en algunos sectores de la Ruta 226, semaforización que iba a permitir abrir calles laterales para el cruce de vehículos y de peatones, en un solo sentido de dirección, pero lo que nos comentaban en ese momento que el motivo era descongestionar las rotondas al permitir cruces seguros en distintos sectores de la ruta que no precisamente eran las rotondas, y también iba a permitir que los cruces en la rotonda sean más seguros también. Esas obras, si bien tramitaron en un expediente, nunca se llevaron a cabo porque se unificaron con una propuesta del municipio de modificar el trazado de las rotondas. En ese momento se estaban modificando ya las rotondas existentes y bueno, nunca se hicieron esas obras. Nosotros seguimos trabajando. En el 2023 presentamos un proyecto de ordenanza en Banca 21, a los fines del Consejo Deliberante sea el que se aboque en esta problemática y tome conocimiento de toda la documentación que nosotros habíamos recabado de parte de Vialidad y los estudios que se habían hecho. Y en el año 2023 también pedimos la intervención de la Junta de Seguridad en el Transporte, que es un organismo nacional, que es la encargada de realizar estudios sobre las problemáticas justamente en las rutas nacionales. Todo eso como antecedente. Desde esa época a hoy tuvimos muchas comunicaciones con Vialidad Nacional, y el año pasado tomamos conocimiento de que las rutas nacionales se iban a privatizar.
A principios de año nos tomó por sorpresa que se comunicaron desde Vialidad Nacional con la ONG y nos pidieron documentación de las principales zonas con problemas de la Ruta 226. ¿Por qué? Porque las privatizaciones, los pliegos de licitación, iban a tener obras obligatorias para las nuevas empresas concesionarias. Y la semaforización era la principal obra que tenía la Ruta 226. El trayecto que ahora se va a privatizar va desde Mar del Plata hasta Bolívar, son 404 kilómetros, y en este sector estaba programado, porque de hecho vimos el listado de obras, la semaforización de la Ruta 226 en el tramo de Tandil, la colectora norte entre Pedersen y Reforma Universitaria, algunas obras menores y lo que es la ruta segura en un tramo de la Ruta 226. La semana pasada, el viernes pasado, puntualmente nos enteramos de que políticamente se habían eliminado la gran mayoría de obras nuevas obligatorias para las licitaciones, quedando en el tramo de 404 kilómetros únicamente lo que son las obras de ruta segura entre Balcarce y el acceso a Napalio Fuc en la ruta provincial 227. Son 50 y pico de kilómetros, que lo que comprende la ruta segura es un tercer carril solamente en la parte que hay lomas, que hay 3 o 4, en ese recorrido creo que hay 4 lugares, que uno es el Cerro del Quebracho, después hay un par de cerros que hay unas tosqueras y que creo que ameritarían el tema del tercer carril, pero son obras que están contempladas a realizarse a 7 años y la concesión se proyecta que, según los pliegos que están justamente publicados en la web de Vialidad Nacional, serían a 20 años. Entonces nos encontramos que de venir trabajando hace varios años sobre la problemática y sobre las obras que en principio se iban a realizar hacer, con que a futuro tenemos un horizonte incierto sin obras para Tandil. Y lamentablemente las víctimas se van a seguir sumando y el tráfico con el crecimiento de la ciudad hacia el norte cada día va a ser más complejo. Por eso es que bueno, hicimos la publicación y bueno, más allá de que el 11 de junio nos invitaron a la audiencia, son, como vos bien decías, audiencias no vinculantes y lamentablemente las expectativas que tenemos son malas, porque no creo que en esa audiencia, que aparte contempla lo que es la privatización también de la Ruta 3, vaya a cambiar algo, porque los pliegos ya están, si bien figuran como pliegos provisorios, ya están publicados en la web. Independientemente de lo que podemos tener, incluso hasta coincidir con las críticas en lo que concierne a las exigencias que tendría el eventual empresa que se quede con este corredor vial, que de hecho debe ser muy importante y cada vez más importante, lo que resulta la 226, como bien señalabas vos, desde Mar del Plata a Bolívar, llama la atención lo que tiene que ver con la escasa exigencia que tendría el privado, digamos, el poco margen de inversión que tiene que tener para semejante negocio, ¿no? Estoy hablando, como bien señalabas vos, ¿no? Una licitación a 20 años y el compromiso es que en 7 tendría que hacer simplemente esa obra, entre comillas, menor. También quiero aclarar, me parece que es una obra interesante también esa obra de la que tiene con corredores seguros en ese tramo, pero obviamente si uno mirara las prioridades y con lo que tiene con la problemática en Tandil, y como bien señalabas vos, que de hecho estaba en carpeta esta iniciativa que tiene que ver con la semaforización, llama mucho la atención. Ningún tipo de explicación te dieron a vos, entiendo, sobre esta decisión tomada, que es una cuestión netamente política que se toma, o también entiendo que será alguna exigencia del eventual empresa que se quede con este corredor. Nosotros siempre estuvimos en contacto con las áreas técnicas, que son justamente las que propusieron en su momento la semaforización, en consonancia con todas las obras que ha hecho Vialidad Nacional en el país para solucionar este tipo de problemas. La semaforización y el desvío de las rutas con bypass o caminos alternativos a los que atraviesan las ciudades son las soluciones que se implementaron en un sinnúmero de ciudades. En los últimos 10 años hay más de 50 obras realizadas en ciudades como Tandil, que se sacan las rutas nacionales del medio de las ciudades. El ejemplo más claro es Neuquén, que hace 20 años que convivía con esta problemática y atravesó todas las circunstancias por las cuales nosotros en parte estamos atravesando. En principio se crearon colectoras, después se semaforizó, y como eso era insuficiente, se solucionó en forma definitiva con el bypass que se hizo al norte de la ciudad, y hoy la Ruta Nacional 22 esquiva a la ciudad de Neuquén,
Bueno, esa solución se implementó en muchísimas ciudades del país y esa documentación es la que agregamos en el proyecto de ordenanza en Banca 21, justamente para que los concejales tomen conocimiento de cómo resuelve Vialidad este tipo de problemas. Por eso que el puntapié inicial era la semaforización para asegurar primero la vida de los tandilenses que atraviesan la ciudad a pie y obviamente en vehículos menores y en automóviles también, porque a la velocidad que transitan los autos y los camiones por la 226 ponen en peligro a todos. Entonces, un poco esa solución es concordante con la que se ha tomado en otros lugares. Y con respecto a la decisión política de no incluir las obras, lo desconocemos, sí nos aclararon que fue una decisión política. De hecho, cuando el viernes nos enteramos de esto, le pedimos una reunión a Gonzalo Santamarina, que accedió muy amablemente. El día lunes a las 8 de la mañana nos reunimos. Yo sabía que él ya venía trabajando con esta problemática y se comprometió a tratar de contactar a autoridades nacionales para revertir esta situación, pero bueno, desconocemos puntualmente el motivo. Y con respecto a lo que mencionaba de Ruta Segura, es importantísimo las obras de Ruta Segura, porque se agrega un tercer carril en Lomas, que eso permite que el tránsito sea más fluido, y nosotros en las reuniones que tuvimos habíamos pedido que lo extendieran hasta Azul, porque claro, las zonas más complejas las tenemos también en el partido de Tandil, principalmente desde el Instituto Arana hacia Tandil, y de Tandil hacia el lado de Azul también, y del lado del partido Azul pasando el Arroyo de los Huesos también. Entonces, es como mencionabas vos, son muchos años que se les va a dar a las empresas concesionarias para hacer obras, y de los 50 y pico de kilómetros de ruta segura que están estipulados, pensemos que no es que se va a construir un tercer carril en los 56 kilómetros, sino solamente en pequeños trayectos, con lo cual las obras son insignificantes en la cantidad de años que tienen para hacerlas, que aparte en la planilla del anexo de la licitación figuran 7 años para realizar esas obras. Por eso es que alertamos y queremos hacer visible esta situación para que también creo que nosotros como tandilenses tenemos que ser los principales involucrados desde el municipio, el Consejo Deliberante y bueno, todas las autoridades políticas que puedan intervenir en el reclamo. Hernán, ustedes me decías que tuviste una charla o la posibilidad de una entrevista con el caso del referente acá, que sería del Gobierno Nacional por Libertad Avanza, el caso de Gonzalo Santamarina. Si tuviste posibilidad también, y si estaban enterados el propio municipio como autoridad, digamos, de injerencia acá en Tandil, o los representantes del Consejo Deliberante, de esta noticia que estás teniendo vos. No, yo con el municipio no tuve contactos. Yo ya te digo, yo venía en contacto con áreas técnicas de Vialidad Nacional y de hecho cuando en febrero de este año nos pidieron documentación sobre las áreas más complejas de la Ruta 226, por todo lo que ya habíamos venido trabajando, nosotros le acompañamos un detalle buscando también información en el Observatorio Vial con la cantidad de siniestros sobre la Ruta 226 y enviamos esa documentación y como ellos nos contactaron porque nos dijeron que iban a salir estas obras, por eso nos tomó de sorpresa la semana pasada, esto es muy reciente, cuando nos enteramos nosotros. Y cuando el lunes ingresamos a la web de Vialidad Nacional vimos que ya estaban publicados justamente los pliegos licitatorios para este sector con esa única obra que hacíamos referencia. Aclaro a los que también nos están escuchando que en el caso de Hernán Mancilla es obviamente un vecino que ad honorem por lo que tiene con sus ganas de participar a partir del dolor de lo que le tocó atravesar en su momento. Está juntamente una ONG con este caso con Estrellas Amarillas que tiene injerencia por supuesto a nivel nacional, el que está acá representando a esta ONG acá en esta zona, en esta región. ¿Tuviste posibilidad de hablar también digamos con otros referentes de esta organización a lo largo de lo que tiene que ver con las otras licitaciones que se estarán haciendo, entiendo, en otros corredores viales? Digo, por la Ruta 3 principalmente. Sí, claro, no. Justamente hoy estuvimos hablando con otro integrante de la ONG de acá de Tandil, de contactarnos con Estrellas Amarillas de Azul para ver, yo no pude ver los pliegos de la Ruta 3, sé que la obra que está en la Ruta 3 a la altura de Cañuelas, que es donde falleció mi hermano, hay un bypass que está, creo que faltan hacer algunos puentes, pero hace más de 6-7 años que esa obra viene realizándose y son creo que 10 kilómetros y han pasado distintos gobiernos y eso todavía no se ha terminado. Y más compleja todavía es la situación de Monte hasta Azul.
entre Las Flores y Azul también hay muchísimas víctimas, pero bueno, calculo que Estrellas Amarillas de Azul también van a participar en la audiencia. Lo que pasa es que las expectativas son bajas porque son audiencias no vinculantes y creo que es una formalidad que las realicen y bueno, por eso son tan bajas las expectativas. Sí, claro, también, y te cuento a vos también, Hernán, si no se sabía, digamos, por colegas que me han dicho de Azul que han tenido incluso alguna manifestación los propios vecinos también acerca del riesgo que están, bueno, atravesando también a diario por la Ruta 3 los vecinos de Azul, manifestándose también por esta preocupación. No sé si puntual, por lo que te digo, no sé si estaban enterados por la licitación en cuestión, sino por la problemática en cuestión, ¿no? De la tragedia cotidiana, lamentablemente, que transitan. ¿Tenés ganas o tenés intención, digamos, de tener algún tipo de contacto con las autoridades locales para ver si en conjunto se puede llegar a buscar alguna intervención? Entiendo que, digamos, a veces uno también, y no sé si lo compartirás, en este caso llama la atención cuando muchas veces se habla de políticas de Estado, ¿no? Y en este caso han pasado distintos gobiernos, distintos colores políticos, desde, bueno, el famoso Estado presente hasta las PPP de Macri, bueno, y otras tantas, y nada ha funcionado, y en el caso de Tandil es el botón de muestra, y ahora esta privatización que se entiende que debería ser tal vez una oportunidad única, no porque esté a favor o en contra de las privatizaciones, sino porque, digamos, está la posibilidad entonces concreta de que un privado, tanto que se brega por eso, invierta en ese sentido, lamentablemente una nueva frustración. Sí, nosotros cuando nos enteramos que se iba a privatizar las rutas, es como decís vos, han pasado distintos gobiernos y en lo que es en materia de infraestructura ha sido siempre a medias o un deliberado fracaso, ¿no? Por la falta de obras. Y pensamos que, bueno, dijimos, si se va a privatizar, como en algunas, si bien yo en lo personal no soy muy partidario de las privatizaciones, pero dijimos, bueno, por ahí una empresa afronta las obras de infraestructura, obviamente con el repago del peaje y bueno, creo que no va a haber subsidios de parte del Estado, pero frente a esta realidad que es una obra importante pero casi inexistente para los 400 kilómetros de ruta y las problemáticas que hay en estos 400 kilómetros, hablando solamente de la 26, ¿no? Esto se repite en todas las rutas nacionales, por lo que estuve leyendo en los diarios nacionales. Sí es frustrante por la cantidad de años a futuro que van a ser las licitaciones. Claro. Solo pensar la cantidad de barrios que hay al norte de la ciudad, de la ruta 226, y el crecimiento exponencial para aquel lado, no quiero pensar la realidad que vamos a tener en los próximos años, y más, cuando pasó esto el fin de semana también hablábamos, si realmente no va a haber obras, el municipio va a tener que pensar cómo intervenir la ruta nacional, como ha pasado en otras partes del país, porque las víctimas lamentablemente se van a seguir sumando, y hay muchos ejemplos de municipios que por medidas judiciales o por motu propio han intervenido en las rutas nacionales ante la falta de respuesta de vialidad nacional. A eso quería perdóname que te interrumpa, quería apuntarte a esa pregunta, vos que estás, digamos, estás empapado en la temática, digamos, porque te has preocupado y ocupado. Justamente quería preguntar eso, si hay experiencias en otro distrito, uno pasando en algunas, como bien decís vos, ¿no? En algunas otras localidades, incluso de la propia provincia de Buenos Aires, pero también en otras provincias, esto como vos referías de la medida tal vez de la semaforización. Y que evidentemente algún intendente de prepo o también con el apoyo de la comunidad en algún momento intervino independientemente de que Vialidad le diera o no la razón. Me da esa impresión. ¿Es así? Sí, en varias partes del país pasó en Salta, pasó en Río Negro también, en el Alto Valle pasó en varios lugares, en Cipolletti en algunos lugares Vialidad intimó a los municipios a sacar los semáforos, los intendentes se resistieron y demostraron la cantidad de víctimas fatales que había en esos sectores, y bueno, los semáforos persistieron, creo que después Vialidad asumió la responsabilidad de las semaforizaciones, y en Salta en varios municipios también. Conozco cuál es el número de ruta nacional, eso es lo que yo he leído y me he interiorizado. También he tomado conocimiento que hay municipios que han judicializado la situación y la justicia ha sido la que ha ordenado medidas justamente del resguardo de la vida de los vecinos, de las ciudades y pueblos que quedan a la vera de las rutas nacionales. Lo que pasa que puntualmente en estos años, cuando hemos planteado la problemática, nos encontrábamos por parte del municipio que ellos no tienen la obligación de acompañar lo que nosotros proponemos, pero sí nos encontrábamos con propuestas que
creíamos desatinadas porque justamente no resguardaban lo que era la seguridad de los vecinos. Cuando nosotros presentamos el proyecto en Banca 21 y solicitábamos la semaforización en concordancia con lo que nos habían dicho los ingenieros de vialidad, habíamos propuesto que se mejorara lo que era el trazado de la ruta 74 desde la Vasconia por Escarminache hasta ruta 30 para que los camiones de gran porte o el tránsito pasante no ingresara a la ciudad ante una futura semaforización. Sí, recuerdo. Y el municipio en ese momento, además de proponer modificar el trazado de las rotondas, que era una medida interesante también para que los vehículos ingresen con menor velocidad, también propusieron la avenida Espora pasara por arriba o por abajo de la ruta 26. Yo sé que tuvieron reuniones en vialidad, lo que pasa que si bien eso solucionaba lo que era el tránsito de un lado a otro de la ruta, no solucionaba el cruce peatonal a lo largo de la ruta, porque no es un solo punto el punto de riesgo y de conflicto que tenemos. La ruta atraviesa toda la ciudad y los peatones cruzan a lo largo de toda la ruta en la zona urbana. De hecho, la última víctima, que fue un peatón, falleció en Falucho y la 226. Sí. Fue una persona de 90 años que a las 9 de la noche empezaba a hacer un mandado. Entonces, la solución, que es la que se ha implementado en todos los lugares con esta problemática, es semaforizar y asegurar justamente el cruce de peatones, ciclistas, personas en silla de ruedas, personas mayores que puedan atravesar la ruta con semaforización. Y bueno, en principio entiendo que ellos tenían otra opinión o otras soluciones, por eso también en su momento, cuando se unió el expediente administrativo en vialidad, la modificación geométrica de las rotondas con la semaforización, se dilató la semaforización también y bueno, hoy no tenemos nada, ni una obra ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Claro, pero bueno, yo creo que de ahora en más, si no va a haber obras, hay que buscar otro tipo de solución, por otra vía por lo menos. Sí, recordemos, no sé si vos estás al tanto, a mí siempre me llamó la atención cuando se hablaba de esta iniciativa de ustedes y de lo que fue el planteo también del municipio, que era cambiar el trazado también, recuerdo sobre todo de la rotonda de Espora, la traza, ¿no? Como ensancharlo o cambiarla de otra manera. Y justo en paralelo empezaron las inversiones ahí del corredor vial con respecto al ensanchamiento de las rotondas, ¿no? De las otras también, de la de Raus, la de Falucho. ¿Tuvo algún tipo de explicación? ¿Eso tenía una explicación técnica o simplemente era para mantenimiento? Sí, no, esas obras, yo averigüé, hablé con el ingeniero encargado de toda la región, eran obras que la concesionaria tenía que hacer, tendría que haber hecho años anteriores, 2 o 3 años antes tendría que haber hecho el pavimento de esas rotondas, lo que pasa que coincidió con el reclamo que estábamos haciendo. Ajá. Entonces estaban terminando las rotondas y en el medio, bueno, el municipio pedía el cambio de la geometría, nosotros pedíamos la semaforización, pero bueno, la realidad es que hoy las rotondas y el sistema de colectoras que tenemos, con el tránsito que hay, con el caudal de vehículos, hace que sea un cuello de botella, un embudo, las rotondas y sea un peligro cruzar. Ni hablar para los peatones, para los chicos que van a los colegios y los clubes que pensemos que están a la vera de lo que es la ruta 26. Por eso los pedidos que nosotros presentamos, tanto Banca 21 como la nota vialidad, la acompañaron todas las entidades educativas y deportivas que están cercanos a la ruta. Porque la problemática obviamente se incrementa cuando hay chicos y hay adultos mayores cruzando o transitando la ruta. Hernán Mancilla, gracias por esta comunicación con la radio del ECO, muy gentil. No, gracias a ustedes por ocuparse de este tema. Un abrazo.